Lucía Esperanza Vázquez había cumplido 15 años el 12 de octubre de 1955 en Charcani Alto, un caserío a 17 kilómetros de Arequipa. Sus padres, Remedios y Evaristo Vázquez, habían preparado la celebración durante 3 meses. El vestido blanco costó 840 soles. Las flores del jardín se cortaron al amanecer. Dime en los comentarios tu ciudad y la hora exacta en tu reloj ahora. ¿Cuántos invitados sabían lo que iba a pasar después de medianoche? La fiesta comenzó a las 2 de la tarde en el patio trasero de la casa Vázquez. Remedios había cocinado desde el viernes anterior anticuchos, tamales, chicha de jora en cántaros de barro. Los vecinos trajeron regalos envueltos en papel de periódico. Lucía recibió 7 pulseras de plata, un rosario de nácar y una mantilla que había pertenecido a su bisabuela. Evaristo tocaba guitarra sentado en una silla de mimbre junto al muro de adobe. Sus dedos conocían las cuerdas desde niño. Cantaba yarabíes con voz rasposa mientras los invitados comían en platos de peltre. El sol caía detrás del volcán Chachani cuando terminó la última canción. Lucía bailó 4 piezas con sus primos. Su vestido tenía 23 botones de nácar en la espalda. Los zapatos blancos le apretaban los dedos. A las 8 de la noche, Remedios sirvió el pastel de 3 pisos que había encargado en la panadería San Martín. Las velas eran 15, todas blancas, clavadas en círculo perfecto. Los invitados se fueron entre las 9 y las 10. Quedaron solo los tíos más cercanos y los padrinos de bautizo. Remedios lavó los platos en una batea de metal, mientras Evaristo guardaba las sillas en el galpón. Lucía se quitó los zapatos y caminó descalza por el patio, sintiendo las piedras frías bajo los pies. El aire olía a retama cuando Remedios llamó a su hija desde la puerta de la cocina. «Ya es hora», dijo simplemente. Lucía no preguntó nada. Sus padres le habían explicado la tradición 3 días antes. Era algo que se hacía en la familia desde generaciones, algo que su abuela Esperanza había vivido y la abuela de su abuela. Una ceremonia para bendecir el paso de niña a mujer, para protegerla de los peligros que vendrían. Los tíos formaron una fila silenciosa hacia el portón trasero. Evaristo llevaba un morral de cuero colgado al hombro. Remedios cargaba un bulto envuelto en manta gris. Lucía caminó entre ellos con el vestido blanco recogido en las manos para no mancharlo con el barro del sendero. El bosque de eucaliptos comenzaba donde terminaba el último cerco de la comunidad. Los árboles tenían 40 años de plantados, traídos por un ingeniero de Lima que trabajaba en el canal de regadío. Sus hojas susurraban con el viento que bajaba de la cordillera. Las ramas más altas se perdían en la oscuridad. Caminaron 300 metros monte adentro siguiendo una trocha que solo los lugareños conocían. Evaristo encendió una linterna de mano cuando el sendero se hizo más estrecho. El haz de luz iluminaba troncos plateados y hojas secas aplastadas por años de pisadas. Se detuvieron en un claro circular donde la hierba crecía rala y amarillenta. En el centro había un montículo de piedras volcánicas apiladas sin argamasa. Las rocas eran negras, porosas, del tamaño de un puño cerrado. Alrededor del montículo, el suelo mostraba marcas de otros rituales, cenizas frías, cera derretida, restos de ofrendas que el tiempo había borrado. Remedios extendió la manta gris sobre la hierba. Era de lana de alpaca, tejida por su madre antes de morir. Tenía figuras geométricas en hilo rojo que formaban un patrón que se repetía cada 7 centímetros. Lucía se sentó en el centro de la manta sin que nadie se lo pidiera. Los tíos encendieron velas alrededor del círculo, 12 velas de cebo amarillo que habían comprado en el mercado San Camilo. La luz temblaba con la brisa nocturna, creando sombras que se movían entre los eucaliptos. El humo subía en hilos delgados que se perdían en las copas de los árboles. Evaristo sacó del morral una botella de chicha y un cuchillo de hoja curva. El cuchillo era viejo, heredado de su padre, con mango de hueso tallado. La hoja brillaba a la luz de las velas. También extrajo una bolsa de tela que contenía hierbas secas, molle, coca, ruda. Las hierbas olían a monte y a medicina antigua. Remedios desató el bulto que había cargado desde la casa. Adentro había cintas rojas de seda, un gallo negro, atado de las patas y un cuenco de barro cocido. El gallo estaba vivo pero quieto, como si entendiera lo que iba a pasar. Sus ojos brillaban como cuentas negras en la luz dorada de las velas. La ceremonia comenzó con palabras en quechua que Lucía no entendía completamente. Evaristo y los tíos las repetían en voz baja, como una letanía que habían aprendido de memoria. Hablaban de la Pachamama, de los abuelos muertos, de la sangre que conecta a los vivos con la tierra. Sus voces se mezclaban con el sonido del viento entre las hojas. Remedios ató las cintas rojas en las muñecas y tobillos de su hija. Las cintas eran de 4 centímetros de ancho, suaves como agua.
Las ató con nudos que conocía desde niña, nudos que su propia madre había usado en ella 30 años atrás. Lucía sintió las cintas apretadas contra la piel, pero no se quejó. El tío Anacleto, hermano mayor de Evaristo, tomó el gallo de las patas. Era un hombre de manos grandes, curtidas por el trabajo en los andenes de cultivo. Sostuvo el ave contra su pecho, mientras Evaristo alzaba el cuchillo. La hoja cortó limpia y rápida. La sangre caliente cayó en el cuenco de barro con un sonido suave, como lluvia sobre tierra seca. El aire olía a retama y ahora también a sangre fresca. Remedios mojó los dedos en el cuenco y trazó líneas en la frente de Lucía. Una línea vertical desde el nacimiento del pelo hasta las cejas. 2 líneas horizontales que se cruzaban en el entrecejo. La sangre se sentía tibia y espesa. Lucía cerró los ojos y dejó que su madre completara los trazos. Los tíos esparcieron las hierbas secas sobre las brasas de un pequeño brasero que habían traído escondido. El humo cambió de color, volviéndose más denso, más aromático. Olía a ceremonia, a secretos guardados, a tradiciones que no se escribían en libros, sino que se transmitían de boca en boca. La ofrenda del gallo se colocó sobre el montículo de piedras. Las plumas negras absorbían la luz de las velas. La sangre que quedaba en el cuenco se derramó alrededor del montículo, formando un círculo irregular que se empapó en la tierra seca. Evaristo comenzó a recitar versos que había aprendido de su abuelo. Versos sobre la fertilidad de la tierra, sobre los espíritus que protegen a las mujeres, sobre el poder de la sangre derramada con respeto. Su voz era grave, solemne. Las palabras salían lentas, medidas, como si pesaran más que las palabras, comunes. Lucía permaneció inmóvil en el centro de la manta, mientras la ceremonia continuaba. Sus padres y tíos caminaron alrededor del círculo de velas, cantando en voz baja, deteniéndose en puntos específicos para hacer gestos con las manos. Gestos que imitaban el movimiento del viento, la caída de la lluvia, el crecimiento de las plantas. La ceremonia duró hasta que las velas se consumieron a la mitad. Cuando Evaristo dio por terminado el ritual, desató las cintas rojas de las muñecas y tobillos de su hija. Las cintas habían absorbido un poco de la sangre que manchaba sus dedos. Las guardó cuidadosamente en el morral, junto al cuchillo y los restos de hierbas. Lucía se puso de pie y sacudió la manta. Sus pies descalzos estaban fríos y manchados de tierra. El vestido blanco tenía algunas gotas de sangre en el dobladillo, pero en la oscuridad apenas se notaban. Sus padres la ayudaron a limpiarse la cara con un paño húmedo que Remedios sacó del bulto. Regresaron a la casa por el mismo sendero, siguiendo la luz de la linterna. Los eucaliptos susurraban a su paso. El ritual había terminado, pero el aire seguía cargado de algo diferente, algo que no tenía nombre, pero que todos podían sentir. Llegaron a la casa pasada la medianoche. Lucía se cambió de ropa y se acostó sin decir palabra. Sus padres guardaron los implementos del ritual en una caja de madera que escondieron bajo la cama matrimonial. La caja tenía cerradura, pero la llave se había perdido hacía años. Ya no importaba. Lo que contenía era secreto por tradición, no por seguridad. Pero alguien los había visto. Crescencio. Quispe, arriagado de 34 años, volvía esa noche. De Arequipa, después de vender quinoa en el mercado. Su burro conocía el camino incluso en la oscuridad. Crescencio viajaba siempre de noche para evitar el calor del día y los controles de la Guardia Civil en la carretera. Desde el cerro que dominaba el caserío, Crescencio vio las luces moviéndose en el bosque de eucaliptos. Primero pensó que eran contrabandistas o ladrones de ganado. Se detuvo detrás de unas rocas y observó durante 20 minutos. Las luces formaban un círculo, se movían en patrones regulares, no eran ladrones. Crescencio reconoció las siluetas. Evaristo Vázquez era inconfundible por su caminar chueco, consecuencia de una cos de mula que había recibido años atrás. Remedios se distinguía por su manera de sostener la cabeza ligeramente ladeada. Los tíos también le resultaron familiares. Lo que vio lo perturbó profundamente. Crescencio era catequista de la parroquia de Sachaca y había estudiado 3 años en el seminario menor antes de abandonar por problemas familiares. Conocía la diferencia entre costumbres inofensivas y prácticas que la Iglesia consideraba heréticas. Lo que había presenciado en el bosque no eran danzas folclóricas ni celebraciones tradicionales aprobadas, era brujería. El domingo siguiente, Crescencio buscó al padre Anselmo Ruiz después de la misa de 11. El sacerdote era un hombre delgado, de 41 años, ordenado en el seminario de Arequipa. Había llegado a la parroquia de Sachaca hacía 2 años, con fama de riguroso en materia de doctrina. No toleraba sincretismos ni desviaciones paganas. Crescencio contó lo que había visto sin omitir detalles. El sacrificio del animal, las cintas rojas,
la sangre untada en la frente de la muchacha, los cantos en quechua, el ritual nocturno en lugar apartado. El padre Anselmo escuchó en silencio, tomando notas en un cuaderno de tapas negras. ¿Está seguro de que era Evaristo Vázquez?, preguntó el sacerdote. Completamente, padre. Lo conozco desde niño. ¿Y dice que la muchacha participó voluntariamente? No se resistió. Parecía saber lo que iba a pasar. El padre Anselmo cerró el cuaderno y se quedó pensativo. Conocía casos similares en otras parroquias rurales, familias que mantenían tradiciones ancestrales mezcladas con elementos católicos. La Iglesia había luchado contra esas prácticas durante siglos, pero persistían en comunidades aisladas, transmitidas en secreto de generación en generación. Pero este caso era diferente. Involucraba a una menor de edad. Había derramamiento de sangre, y se había realizado en fechas cercanas a una festividad católica, lo que la Iglesia interpretaba como una provocación directa. El padre Anselmo decidió actuar. El martes 18 de octubre, el sacerdote viajó a Charcaní Alto acompañado de Crescencio Quispe y 2 seminaristas. Llegaron a media mañana, cuando los hombres estaban en los campos y las mujeres lavaban ropa en el canal. La visita no era anunciada. Encontraron a Remedios Vázquez tendiendo sábanas en el patio trasero. La mujer se mostró nerviosa cuando el padre Anselmo se presentó y pidió hablar con su esposo. Remedios dijo que Evaristo había ido a Arequipa y no regresaría hasta el viernes. Era mentira. Evaristo estaba escondido en casa de su hermano Anacleto, a 200 metros de distancia. El padre Anselmo pidió ver a Lucía. La muchacha apareció por la puerta de la cocina, todavía con rastros de las marcas en la frente que había intentado lavar con jabón de pasta. Las líneas se habían desvanecido, pero aún eran visibles para quien supiera qué buscar. «Hija mía», dijo el sacerdote, «¿participaste en una ceremonia pagana el sábado pasado?» Lucía miró a su madre antes de responder. Remedios negó con la cabeza casi imperceptiblemente, pero era demasiado tarde. El padre Anselmo había interpretado el intercambio de miradas. Los seminaristas tomaron nota en sus cuadernos. «No fue nada malo, padre», murmuró Lucía. «Solo una bendición familiar». ¿Con sangre de animal? La pregunta quedó suspendida en el aire. Lucía no supo qué responder. Remedios dio un paso adelante para interponerse entre el sacerdote y su hija, pero el padre Anselmo alzó una mano para detenerla. «Sabemos lo que pasó», dijo firmemente. «Tenemos testigos. Lo que hicieron es una abominación contra Dios y contra la Santa Iglesia. Es idolatría. Es hechicería». Uno de los seminaristas registró la casa mientras el padre Anselmo interrogaba a madre e hija. En el dormitorio principal encontró la caja de madera bajo la cama. Aunque estaba cerrada con llave, el contenido se adivinaba por el olor. Sangre seca, hierbas, objetos de ritual que no tenían lugar en una casa cristiana. El seminarista cargó la caja hasta el patio. El padre Anselmo la examinó sin abrirla. No necesitaba ver el interior para saber lo que contenía. La evidencia era suficiente para lo que tenía planeado. «Esta casa está contaminada por el demonio», declaró solemnemente. «Estas prácticas son una ofensa a Dios y un peligro para las almas de toda la comunidad». Remedios comenzó a llorar. Lucía permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo. El aire olía a retama traída por el viento desde el bosque de eucaliptos. El padre Anselmo ordenó a los seminaristas que trajeran leña del galpón. Apilaron maderos secos en el centro del patio, formando una pira de 1 metro de altura. Encima colocaron la caja cerrada, sin abrirla. También echaron las cintas rojas que el seminarista había encontrado en el morral de Evaristo, escondido detrás de unos sacos de quinoa. «Lo que está maldito debe ser purificado por el fuego», explicó el sacerdote mientras uno de sus acompañantes prendía la pira con fósforos de cocina. Las llamas crecieron rápidamente, alimentadas por la madera seca y el viento de la tarde. La caja se quemó desde afuera hacia adentro. Cuando el calor llegó a los contenidos, se escucharon pequeñas explosiones, hierbas que estallaban, objetos de metal que se dilataban. El humo era negro y espeso, cargado de olores que no correspondían a madera común. Los vecinos se acercaron, atraídos por el humo y el ruido. Se quedaron a distancia prudencial, observando sin atreverse a intervenir. Algunos reconocieron los objetos que se quemaban, sabían lo que significaba esa purificación. Era una condena no solo para la familia Vázquez, sino para toda práctica similar que pudiera existir en la comunidad. El fuego duró 3 horas. Cuando se extinguió, el padre Anselmo bendijo las cenizas con agua bendita traída desde la parroquia de Sachaca. Las cenizas se mezclaron con el suelo del patio, creando manchas grises que permanecerían visibles durante meses. Pero la purificación del patio no fue suficiente.
El padre Anselmo había consultado con el obispo de Arequipa antes de emprender la visita a Charcani Alto, Monseñor Leónidas Proaño, prelado de 52 años conocido por su celo. Ortodoxo, había dado instrucciones precisas. Los casos de hechicería debían erradicarse completamente, sin contemplaciones. No basta con quemar los objetos, había dicho el obispo. Hay que eliminar la fuente de contaminación. Las instrucciones eran claras, pero su interpretación quedaba al criterio del párroco. El padre Anselmo regresó a Charcani Alto el jueves siguiente, acompañado de 6 hombres de la comunidad católica de Sachaca. No eran seminaristas ni funcionarios eclesiásticos, eran feligreses fervientes que consideraban un honor servir a la Iglesia en la lucha contra el paganismo. Llegaron al anochecer, cuando las familias cenaban en sus casas de adobe. No hubo aviso previo. Los hombres rodearon la casa de los Vázquez mientras el padre Anselmo golpeaba la puerta con el puño. Esta vez, Evaristo no pudo esconderse. El hombre salió al patio con las manos alzadas, seguido por Remedios y Lucía. Los 3 sabían lo que venía. Los rumores habían corrido por toda la comunidad durante la semana. Otros habían contado historias similares en parroquias vecinas, familias que desaparecían después de ser acusadas de brujería, casas que se quemaban con todo dentro. Evaristo Vázquez, dijo el padre Anselmo con voz solemne, usted y su familia han profanado los sacramentos de la Santa Iglesia, han practicado idolatría, han corrompido el alma de una menor con ritos demoníacos. Padre, nosotros somos católicos, protestó Evaristo. Vamos a misa todos los domingos, nuestros hijos están bautizados. Ser católico y practicar hechicería son incompatibles, replicó el sacerdote. No se puede servir a Dios y al demonio al mismo tiempo. Los hombres que acompañaban al padre Anselmo portaban antorchas y latas de querosene. El olor del combustible se mezclaba con el humo de las teas. Era un olor que los habitantes de Charcani Alto aprenderían a temer. Por orden del obispo de Arequipa y en nombre de la Santa Madre Iglesia, declaró el padre Anselmo, esta casa y todo lo que contiene debe ser purificado por el fuego. Evaristo intentó negociar. Ofreció entregar cualquier objeto que consideraran pecaminoso. Prometió no volver a practicar ceremonias ancestrales. Juró por la Virgen del Carmen que su familia se mantendría estrictamente dentro de la doctrina católica. Pero el padre Anselmo había tomado su decisión antes de llegar. Es demasiado tarde para el arrepentimiento, sentenció. La contaminación ha llegado demasiado lejos. Los hombres derramaron querosene en las paredes de adobe y en el techo de paja. El combustible se empapó en la tierra del piso, creando manchas oscuras que brillaban a la luz de las antorchas. El olor era penetrante, químico, diferente a cualquier aroma natural del campo. Remedios abrazó a Lucía contra su pecho. La muchacha temblaba, pero no lloraba. Sus ojos reflejaban la luz de las antorchas, con una expresión que no correspondía a sus 15 años. Era la mirada de alguien que había entendido demasiado pronto cómo funcionaba el mundo. ¿Qué será de nosotros?, preguntó Evaristo. Eso depende de ustedes, respondió el padre Anselmo. Pueden quedarse aquí y compartir la suerte de esta casa maldita, o pueden marcharse ahora mismo y no regresar jamás. Era una elección que no era elección. Los vecinos observaban desde sus puertas, sin atreverse a acercarse. Algunos habían conocido a la familia Vázquez desde la infancia. Habían compartido faenas, celebraciones, duelos. Pero el miedo era más fuerte que la amistad. Nadie se movió para ayudar. Evaristo tomó a su esposa e hija de la mano. Los 3 caminaron hacia el portón del patio sin voltear a mirar atrás. Llevaban solo la ropa que tenían puesta. Todo lo demás se quedaría en la casa. Los ahorros guardados en una lata, las herramientas de trabajo, los recuerdos de familia, las fotografías de los abuelos muertos. Cuando la familia llegó al final de la calle, el padre Anselmo hizo una señal con la mano. El primer hombre arrojó su antorcha contra la pared este de la casa. Las llamas se extendieron rápidamente por el querosén, creando líneas de fuego que subían hacia el techo. El segundo hombre encendió la pared norte, luego la sur, finalmente la oeste. En menos de 10 minutos, toda la construcción era una hoguera gigante. El fuego rugía con un sonido diferente al de la madera común. El querosene hacía que las llamas ardieran más calientes, más brillantes. El adobe se agrietaba con el calor extremo, creando chasquidos secos que resonaban como huesos rompiéndose. El techo de paja se desintegró en cuestión de minutos, enviando chispas hacia las estrellas. El aire olía a retama, humo y pecado quemado. Los objetos dentro de la casa se consumían en orden de inflamabilidad.
Primero la ropa y los textiles, luego los muebles de madera. Los utensilios de metal se derretían o deformaban. Las ollas de barro estallaban por el cambio brusco de temperatura. Él, Padre Anselmo y sus acompañantes permanecieron hasta que no quedó nada más que cenizas y fragmentos de adobe carbonizado. Habían cumplido con las instrucciones del obispo. La contaminación había sido eliminada, pero no se conformaron con quemar una sola casa. Durante las siguientes 2 semanas, el Padre Anselmo interrogó sistemáticamente a los habitantes de Charcani Alto. Preguntaba por familias que practicaran costumbres sospechosas, por personas que tuvieran fama de curanderos o sabedores, por casas donde se guardaran objetos de dudosa procedencia cristiana. Los vecinos, aterrorizados por lo que habían visto, comenzaron a delatar unos a otros. Señalaron a la viuda Esperanza, Camapasa, de 67 años, que leía la coca para predecir el clima. Su casa ardió un martes al amanecer. Denunciaron a los hermanos Condori, que fabricaban amuletos con huesos de llama para proteger el ganado. Su taller fue purificado el jueves siguiente. Acusaron a Teodora Mamani, partera que usaba hierbas ancestrales durante los alumbramientos. Su vivienda se convirtió en cenizas un domingo después de misa. Identificaron a Paulino Quispe, músico que tocaba quenas en ceremonias familiares no estrictamente católicas. Sus instrumentos y su casa compartieron la misma hoguera. En total, 11 viviendas fueron quemadas en Charcani Alto durante octubre y noviembre de 1955. 47 personas perdieron sus hogares. La mayoría huyó hacia Arequipa o comunidades lejanas donde no fueran conocidas. Algunas familias se desintegraron cuando los hijos renegaron de sus padres para evitar la contaminación social. La comunidad que había existido durante generaciones se fragmentó en cuestión de semanas. Crescencio. Quispe, el hombre que había denunciado el ritual de Lucía, fue recompensado por el Padre Anselmo con un puesto de confianza en la parroquia de Sachaca. Se convirtió en informante oficial, encargado de detectar y reportar prácticas heterodoxas en las comunidades rurales del distrito. Su trabajo fue eficiente. Durante los 2 años siguientes, identificó casos similares en 8 caseríos diferentes. Siempre el mismo patrón: denuncia, investigación, purificación por fuego. Siempre la misma justificación: proteger la pureza de la fe católica contra la contaminación pagana. El obispo Leónidas Proaño elogió públicamente el celo del Padre Anselmo en una pastoral que se leyó en todas las parroquias de la diócesis. El documento, fechado el 15 de diciembre de 1955, establecía que la lucha contra la idolatría era una prioridad pastoral. Cualquier sacerdote que encontrara prácticas heréticas en su jurisdicción tenía la obligación moral de erradicarlas completamente. La pastoral no mencionaba métodos específicos, pero el mensaje era claro. Lucía Esperanza Vázquez nunca regresó a Charcani Alto. Su familia se estableció en un barrio marginal de Arequipa, donde Evaristo trabajó como cargador en el mercado San Camilo. Remedios lavaba ropa ajena para complementar los ingresos familiares. Lucía terminó la escuela primaria, pero nunca llegó a la secundaria. Se casó a los 18 años con un mecánico de autobuses que no conocía su historia. Tuvo 4 hijos. Nunca les contó sobre la ceremonia que había vivido en el bosque de eucaliptos, ni sobre la noche en que su casa se quemó por orden de la iglesia. Cuando sus propias hijas cumplieron 15 años, Lucía organizó celebraciones estrictamente católicas. Misa en la parroquia, almuerzo familiar, vals en el patio. Nada que pudiera interpretarse como pagano o sospechoso. Nada que pudiera atraer la atención de autoridades eclesiásticas. La tradición familiar que había pasado de generación en generación durante siglos se rompió definitivamente. Pero los recuerdos persistían. En 1967, un periodista del diario El Pueblo de Arequipa investigó los incendios de Charcani Alto para un reportaje sobre costumbres rurales. Logró entrevistar a 3 sobrevivientes que habían perdido sus casas. Todos contaron versiones similares de los hechos, pero ninguno quiso que sus nombres aparecieran en el artículo. El reportaje nunca se publicó. El director del periódico, católico devoto, consideró que el tema era demasiado delicado para la sensibilidad religiosa de los lectores. Los archivos de la investigación se guardaron en el sótano del edificio del diario, donde permanecieron olvidados durante décadas. En 1983, durante las reformas del Concilio Vaticano II, que llegaron tardíamente a las parroquias rurales, el Padre Anselmo Ruiz fue trasladado a una diócesis de la selva. Oficialmente, el traslado respondía a necesidades pastorales. Extraoficialmente, las nuevas autoridades eclesiásticas consideraban que sus métodos eran excesivamente severos para los nuevos tiempos.
El padre murió en 1991 de malaria en un pueblo de Madre de Dios. Sus archivos parroquiales fueron enviados al obispado de Arequipa, donde se clasificaron como documentos históricos de acceso restringido. El expediente sobre los sucesos de Charcani Alto ocupaba 2 carpetas de cartón manila con 47 folios manuscritos. Crescencio. Quispe siguió trabajando como informante diocesano hasta su jubilación en 1978. En sus últimos años desarrolló una extraña obsesión con el arrepentimiento. Visitaba regularmente al confesor para relatar pecados que creía haber cometido en su juventud. Hablaba de familias destruidas, de tradiciones perdidas, de fuegos que había ayudado a encender. El confesor, un sacerdote joven formado en la nueva teología de liberación, no entendía completamente las referencias de Crescencio. Los tiempos habían cambiado. La Iglesia moderna promovía la inculturación y el respeto por las tradiciones ancestrales.